Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con Alejandro Carrega. Buenas noches a todos. Y en nuestro programa de Verdades Divinas. El día de hoy quiero empezar este programa dando respuesta a una insistencia que hay de una persona, de Omar Ortiz, en donde ha estado continuamente insistiendo en que se haga algo que él quiere. Y sobre todo, que ahora nos está diciendo que hay una falla en la traducción y que que no está correcto lo que hemos hecho y que no tenemos el valor, así abiertamente, de hablar de lo que él quiere que hablemos, ¿sí? Quiero dar lectura a lo que él ha puesto y aclarar también que esto lo hago no tanto por dar respuesta, por defendernos, porque no se trata de eso, sino se trata de quitar la posibilidad de que las demás personas puedan confundirse y empezar a pensar que hay cosas que estamos ocultando, ¿sí? Entonces voy a dar lectura al segundo mensaje que nos manda, en donde dice: estimados miembros del equipo de este canal, me dirijo a ustedes con respeto, sin embargo prefiero correr el riesgo de hablar en honor a la verdad, que es Jesús mismo, que correr el riesgo de callar y favorecer la mentira y al padre de la mentira. Dice, como ustedes saben, por voluntad de Dios he estado insistiendo en que se saque a la luz las verdades y deseos de Jesús para con sus sacerdotes, de acuerdo con el Evangelio del Reino, cosa que ustedes han hecho todo lo posible por ocultar, y de ello tengo pruebas a las que me referiré más adelante. Les recuerdo que nuestra madre en La Salette, Francia, en el año de 1846, comienza su mensaje para toda la humanidad con las siguientes líneas: los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Nótese pues el lugar que ocupa la preocupación de Jesús y de nuestra Madre por la humanidad. Dicho lugar corresponde a los ministros de su Hijo y es el primer lugar. Ahora bien, tengo conocimiento y he verificado de primera mano que la traducción de los volúmenes que ustedes publican tiene alteraciones significativas que contradicen la clara advertencia contenida en Apocalipsis 22:19. En la cita de Apocalipsis 22:19 dice: y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Bueno, creo que aquí está un poquito como desfasado, ¿no? O sea, es una sentencia que se pone en el Apocalipsis, en la revelación del Apocalipsis, que no tiene relación ninguna con todo lo demás. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que ser lo más fiel posible, tanto en poner lo que Jesús manifiesta y sobre todo, no quitar absolutamente nada, pero teniendo en cuenta una traducción lo más apegada a lo real, ¿no? Bueno, continúa y dice: una de las variadas evidencias con las que se cuenta con respecto de su lamentable proceder en la publicación de estos escritos es la alteración que ustedes hacen a la lección dictada con fecha 18 de mayo de 1923. Este
párrafo o pedazo en donde, a que él se refiere dice lo siguiente. Dice, mientras esto decía, es Luisa la que habla, me ha hecho oír que pasaba el Santísimo por la calle y me ha dado un apretón más fuerte al corazón. Y yo, mi Jesús, ¿qué pasa? ¿A dónde vas y quién te lleva? Y él, todo triste, voy a un enfermo llevado por un verdugo de almas. Y yo espantada, Jesús, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Tus ministros verdugos de almas? Y él, ¿y cuántos verdugos de almas hay en mi iglesia? Están los verdugos apegados a los intereses que hacen carnicería de almas, porque con su ejemplo, en lugar de hacer desapegadas a las almas de todo lo que es tierra, las interesan de más. Están los inmodestos que en lugar de purificar las almas las desfiguran. Están los verdugos de los pasatiempos dedicados a los placeres, a los paseos y demás, que en lugar de hacer recogidas a las almas y de infundirles el amor a la oración y al retiro, las distraen. Todas estas son carnicerías de almas. Cuánto dolor siente mi corazón al ver que aquellos mismos que debían ayudar y santificar a las almas son la causa de su ruina. Ese es el pedazo al que él se refiere. Y luego continúa su comunicación y dice, en lo que se refiere al significado de la palabra carnefice en italiano, cuya torcida intención de su parte es confirmada por ustedes mismos al revisar y comparar el distinto tratamiento que se le atañe a la traducción de la misma palabra en la lección dictada con fecha 23 de octubre de 1924. En esa dice lo siguiente, ¿cuántos males vendrán? Los pueblos se verán obligados a devorarse uno al otro. Serán tomados de tal rabia de enseñarse el uno contra el otro. Pero la culpa mayor es de los jefes y gobernantes. Pobres pueblos, tienen por jefes a verdaderos carniceros, diablos encarnados. Si nos fijamos, lo que está queriendo poner esta persona es que en la primera lectura, que se refiere a un sacerdote que lleva al Santísimo, se puso, voy a un enfermo llevado por un verdugo. Y acá dice que es carnicero. Pienso que su idea es que ponga carnicero a los sacerdotes. Simplemente quiero decirle lo siguiente. Yo no soy Jesús. Jesús puede poner lo que él quiera poner, pero el referirse a un sacerdote en esos términos es ofensivo. La palabra verdugo, bueno, hay que ponerla, pero es menos fuerte. Y por si no ha revisado, la traducción de la palabra carnefice, tanto en el diccionario de Zingarelli como en el diccionario de Treccani, dice que es verdugo, justiciero, atormentador, tirano, carnicero. No nos quedamos con la traducción que a usted le gusta, sino tenemos opciones para poder poner lo mismo. Por lo tanto, hay que revisar perfectamente el diccionario y las traducciones para ver si es o no es real. Si yo le pongo a un sacerdote la palabra verdugo, es porque respeto al sacerdote. Sé que el significado sería el mismo, pero no es mi intención el juzgar a un sacerdote. Para mí un sacerdote es otro Cristo, y sobre todo en sus funciones. Jesús puede decir lo que él quiera, la Virgen puede decir lo que ella quiera, porque ellos están por encima de los sacerdotes. Pero nosotros debemos estar apegados a lo que es el sacerdocio, que es la manifestación de Cristo para nosotros. Así que yo le rogaría que por favor primero
investigue perfectamente y que no insista. Nunca vamos a hacer un programa atacando a los sacerdotes. Hemos hablado de los sacerdotes, pero nunca en el sentido que usted quiere, y nunca lo haremos. Así que de una vez que quede muy claro. Y luego nos escribe y dice: los apercibo públicamente para corregir su triste y doloso comportamiento, por ir ustedes en contra de lo dispuesto por Jesús y nuestra Madre, dictado a nuestra querida Luisa el 10 de febrero de 1924. Lo que dice Jesús en esa fecha es: la doctrina sobre mi voluntad es la más pura, la más bella, no sujeta a sombra de materia o de intereses, tanto en el orden sobrenatural como en el natural. No estará sujeta a dudas o a sospechas de error. Y si alguna palabra no se entendiera, será por la excesiva luz, que al eclipsar al intelecto humano, no podrán entender toda la plenitud de la verdad, pero no encontrarán una palabra que no sea verdad. Si se fija, de acuerdo a la traducción que le dimos, de acuerdo a estos dos diccionarios, no ha habido ninguna falla. Se tradujo con diferentes palabras, pero el significado sería prácticamente el mismo. Continúa esta persona y dice: abonando a esto, es manifiesto que ustedes nunca han realizado y publicado un programa para explicar detalladamente lo que Jesús dispone para sus sacerdotes, de acuerdo con las verdades del reino de la divina voluntad, cosa que también confirma las tristes y lamentables sospechas que se tiene de ustedes. Debo decirle que la única cosa que Jesús quisiera de sus sacerdotes, o quiso de sus sacerdotes, es, primero, que se hiciera la casa de los sacerdotes. Y esto se lo dice a Luisa y al sacerdote que estaba junto con ella durante los primeros 10 volúmenes, sobre todo en el número 10, que pide que el sacerdote se aparte, se aísle de la familia, que vivan en comunidad para que entre todos se ayuden, en fin. Esto es para los sacerdotes, no tiene un interés, cuando menos así lo veo yo, un interés de tipo general. No tiene una ayuda para llegar a vivir en la divina voluntad, que esa es la intención que tenemos, ¿no? Estamos tratando de aclarar verdades, de aclarar qué es vivir en la divina voluntad. No estamos tratando de juzgar lo que hacen o no hacen los sacerdotes. La segunda cosa que Jesús quería de los sacerdotes era que ellos se dedicaran a la publicación de estos escritos y a la difusión de ellos. En términos generales, ellos no lo hicieron, y Jesús en los mismos escritos nos dice que buscará otras almas que estén dispuestas a hacerlo. Pero afortunadamente, al final tendrán que ser los sacerdotes quienes tendrán que llevar esta labor, no los laicos, no nosotros, sino los sacerdotes. Así que esas son las cosas que Jesús quiere, no que los pongamos, no que los insultemos, porque esto sería un insulto como usted quiere que se haga, y eso ya le dije, nunca lo vamos a hacer. Dice: ¿cuánto le duele a Jesús que una vez más los que se dicen ser sus amigos son los que lo traicionan y le provocan mayor dolor que aquellos que dicen ser sus enemigos? Que nuestros sinceros actos para repararle a Jesús por su amor no correspondido nos alcancen para repararlo y compensarlo por todos los actos de traición de los que dicen ser sus amigos. Pues Él es a quien se lastima, se ofende, sangra y llora. Atentamente, Omar Ortiz. Y luego dice: tengo una pregunta para su programa de preguntas y respuestas, o sea, En cuanto al tema de los que se apropian de escritos acerca de las revelaciones de Jesús que se comenta en este video,
¿quién se parece más a un propietario? ¿Aquella persona que modifica o altera el contenido de las revelaciones? ¿O aquella persona que únicamente vela por el resguardo y conservación del contenido de dichas revelaciones? Aclaro que yo he denunciado que ustedes han hecho alteraciones a los escritos de divina voluntad. Lo digo con toda responsabilidad, pues tengo las pruebas tal y como lo describo y fundamento en la carta que dejo. Querido Omar, yo te invito a que nos digas dónde hemos fallado. Te invito a que me digas con pruebas en la mano las fallas en la traducción y esa mala fe o mala voluntad que según tú tenemos en ocultar las cosas. Si se refiere nada más al carnefiche, creo que es suficiente lo que hemos hablado. Y sí te pido que seas un poquito más, ¿cómo diríamos?, más puntual en tus ataques y que nos digas exactamente qué y dónde. ¿Cuál es la traducción mal intencionada? Amigos, perdonen que hayamos dedicado un poco de tiempo a esto, pero yo creo que era necesario por la insistencia y sobre todo por la, ¿cómo diríamos?, la influencia que esto puede tener sobre todos los que nos escuchan, ¿no? No sé qué opinas, Alejandro. Sí, pues para evitar confusiones para la gente, ¿verdad? Así es. Que quede aclarado. Y por último yo te digo, y te invito de veras, te invito de todo corazón a que sigas los consejos de Jesús en el Evangelio, en Mateo 23:3. Cuando le dicen que los escribas y los fariseos se han montado sobre la cátedra de Moisés, que es más o menos lo que tú estás queriendo insinuar que debemos denunciar. ¿Qué les dice Jesús? Hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Ejemplos de lo que Jesús haría en este caso es muy sencillo. Ve la vida de Jesús con Judas. ¿Quién mayor traidor, qué mayor, elemento negativo? ¿Sí? Y Jesús se encargó de encubrirlo ante los demás para no provocar ninguna alteración, ningún conflicto entre ellos. Y lo encubrió incluso en el momento que se va del cenáculo para ir a entregarlo. Simplemente le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. O sea, al único al que le confía quién es Judas es a Juan. En un momento de amor que Jesús necesitaba ese amor, pero ante los demás lo deja totalmente encubierto. Que no haya nada, que no se sepa nada hasta que se descubra el momento. ¿Por qué esa insistencia en que quieres que se haga público cosas que no son reales y con palabras que tú quieres que pongamos? No la traducción de la palabra, porque la palabra verdugo significa lo mismo que carnicero, pero es menos agresiva. ¿Listo? Vamos con las preguntas, Ale. Sí, perfecto. Me pregunta Aurelio. Dice, ¿me podría informar qué es la vida divina? Dice, y si en alguno de los escritos Jesús nos dice la definición de la vida divina. Sí, o sea, Jesús dice que su vida es el conjunto de sus atributos, o sea, el conjunto de todos sus atributos, y todos puestos en el mar inmenso de la divina voluntad, de su amor, y movidos por su voluntad. Eso es lo que él define como su vida divina. A la hora que él nos habla de un intercambio de vida, lo que nos está diciendo es, te voy a hacer un don de todos mis atributos puestos en el amor divino y movidos por mi voluntad. Eso es lo que es vida divina. Dice Lourdes, doctor, ayúdeme diciéndome por favor, el dolor que sentí por mi divorcio ya un par de años hace, ¿lo puedo ofrecer hoy
aunque ya no sienta ya ese dolor y todos los que viví con mis 3 hijos. Claro. Recuerde que en la divina voluntad, bueno, desde en cualquier, aunque sea en su voluntad humana, usted puede ofrecer eso y Jesús se lo toma como una realidad. Pero en la divina voluntad usted tiene la posibilidad de tomar esos actos, ese dolor, e injertarlo en el dolor de Jesús o injertar el dolor de Jesús en su dolor. Y con eso está usted reparando. No hay tiempo, en la divina voluntad no hay tiempo. Así que, bueno, pues adelante y no lo dude, es una realidad. Me pregunta Ramón, dice, ¿qué hay con los niños discapacitados que tienen las personas? ¿Qué dice la divina voluntad? ¿Cómo? ¿Qué hay con los niños discapacitados que tienen las personas? ¿Qué dice la divina voluntad? Me imagino que los padres discapacitados, de los dos lados. ¿Qué dice la divina voluntad a esto? Bueno, o sea, vamos a entender que todo lo que suceda, todas las enfermedades, las discapacidades, todo nos sirve para vivir dentro de la divina voluntad, aceptarlo como una cruz, aceptarlo como algo que aunque no sea mandado por Jesús, porque no es así, pero que lo vivamos como si fuera voluntad de Dios. Jesús nos dice que Él nos ha dado 3 ayudas para llegar a vivir en la divina voluntad. La primera es la creación, todo lo creado. La segunda es todos los actos que Él realizó en la tierra, en la redención. Y la tercera son los sucesos de la vida. Entonces, estas discapacidades, estas enfermedades que padecemos, vamos a entender que ya son producto de nuestra vida separada de Dios. Todos los males del hombre, de la criatura, son por la ausencia de Dios en ellos. Desafortunadamente a Dios lo sacamos de nuestra vida desde Adán en adelante. Toda aquella belleza que Dios había creado se distorsiona y empieza a ver, ¿cómo diríamos? Se tuerce, se tergiversa todo lo que Dios había hecho y entonces empieza a haber males, empieza a haber enfermedades, empieza a haber envejecimiento, deterioro y muerte. Muerte tanto material como muerte espiritual. Y dentro de esto vienen estas discapacidades. Niños que nacen con problemas puede ser a cualquier nivel, desde nivel intelectual, o sea, mental, físico, con deformidades, con ausencia de miembros, pero que nos debemos tomar en la divina voluntad como algo que se pueda ofrecer, que se pueda vivir dentro de la divina voluntad aquello, y eso nos servirá como de ayuda para crecer dentro de esta espiritualidad. Dice María, tengo poco viendo los programas de la Divina Voluntad, aún no logro entender del todo lo que es vivir en la Divina Voluntad, o cómo me puedo dar cuenta que estoy viviendo en la Divina Voluntad. Bueno, esto es, sobre todo al principio, resulta una de las cuestiones más intrigantes, ¿no?, que tenemos. Yo le diría que una de las primeras señales de que estamos viviendo en esto es la paz, la tranquilidad de nosotros, no importa lo que estemos pasando. Segundo, que no importa la situación en la que estemos, habrá un sentimiento de felicidad en nuestro interior, porque la divina voluntad no nos separa jamás de su felicidad. Tercero, que siempre vamos a estar con la intención de vivir, o sea, estaremos realizando siempre el mismo acto. No importa lo que hagamos, que lo que se haga sea diferente, pero la intención es la misma, vivir en la divina voluntad. Y por último, o sea,
el no encontrarnos a nosotros en nuestras intenciones para llevar a cabo lo que estamos haciendo. Si voy a trabajar, si voy a pasear, si estoy, no sé, arreglando la casa, si estoy durmiendo, que todo vaya encaminado con la intención de darle vida a la divina voluntad. Y en ese momento estamos con la seguridad de que estamos viviendo en la divina voluntad. Dice Marta, eso está en las escrituras, ¿no? La iglesia atacada. ¿De qué, perdón? De que la iglesia será atacada, que vienen las escrituras. Sí, o sea, en realidad el hablar de Dios es, ya ven que hasta el refrán lo dice, ¿no? Que de política, de fútbol y de Dios no se puede hablar porque siempre hay contras. Pero hay cosas, yo pienso que hay cosas que necesitamos aclarar. Que haya opiniones en contra de alguien, no importa, o sea, que lo digan. Pero cuando se trata de poner en duda la certidumbre de lo que se está leyendo y de lo que Jesús dijo, creo que ahí sí es necesario el aclararlo. Y el decir, oye, a ver, vamos viendo las cosas como son, ¿no? Sí. En fin, Jesús no vino a traer la paz, acuérdense de eso. Vino a traer la guerra. En una familia de 5, 2 contra 3 y 3 contra 2. Padres contra hijos, hijos contra padres, en fin. Así es. Dice Sofía, doctor, perdón por mi ignorancia, ¿cuáles son los atributos de Dios? Ahora sí me lo puse fácil. Son infinitos, pero de los que podemos tener así noción, la bondad, la misericordia, la pureza, la sabiduría, la omnipotencia, la omnividencia, en fin, todo lo que Dios es, amor, todo lo que Dios contiene en su interior. ¿Cuántos más hay? No tengo la menor idea. Si Dios es infinito, sus atributos son infinitos. Pero, perdón, todo eso, como le digo, puesto en el amor de Dios, cada vez que Dios obra, cada vez que Dios actúa, o sea, es el amor lo que sale, porque en Dios el actuar es darse. Por lo tanto, van todos juntos. Por eso es que en el momento que Él nos dona su voluntad, nos está donando el motor de ese amor que contiene todos los atributos. Vamos a ponerlos, o sea, en este sentido, y quedémonos con los más, pues, elementales. Y si Dios nos comunica algún otro que nos haga entender o nos demuestre otros atributos, pues perfecto, ¿no? Dice Mónica, doctor, ¿podría explicar a qué se refiere Jesús con tomar el acto primero de cada acto? Sí, o sea, el acto primero siempre es de Dios, o sea, la vida sale de Dios. Recordemos simplemente el Evangelio de Juan, donde él dice que él, refiriéndose al Verbo encarnado, él es la vida, él es el principio de la vida. O sea, todos los movimientos, todos nuestros actos tienen un principio que es divino, que es de Dios. Ese principio, ese estímulo, ¿sí? Ese impulso de Dios es lo que nosotros tomamos para llevar a cabo nuestra vida. Entonces, ¿qué es tomar ese acto? Es tomarlo y dejarlo correr a través de nosotros, llevando a cabo actos en la divina voluntad. Dice Rafael, ¿una pareja que no están casados por la iglesia pueden vivir en la divina voluntad? Una pareja que no está casada por la iglesia. Híjole. Una pareja que no está casada por la iglesia está en una unión que aunque sea muy estable, muy buena, con familia, muy dedicados y todo, pero hasta donde yo entiendo es fornicación. Por lo tanto, necesitarían regular su vida matrimonial con el sacramento del matrimonio para poder acceder a este acto a esta vida en la divina voluntad. Yo creo que
necesitamos entender que la vida en la divina voluntad es el culmen de todo lo que Dios puede hacer, de todo lo que Dios quiere de la criatura. Por lo tanto, si para la santidad humana nos pide no fornicar, para la santidad divina, pues con mucha mayor razón, ¿no? Así que yo simplemente diría, hasta donde yo entiendo, que necesitarían salir de este medio, de esta clase de vida, y dedicarse a llevar a cabo su vida de pareja, pero ya bendecida con el sacramento del matrimonio, para poder acceder a la divina voluntad. Dice, el padre Dengo manda saludos y bendiciones. Qué bueno. Y dice, a las personas de buena voluntad que ven estos programas, tengo varios años de escuchar al doctor y nunca he encontrado en sus enseñanzas un error teológico o doctrinal. Tengan confianza y sigamos. Gracias, padre, por ese comentario. Dice, mística y vida. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Es necesario ser sacerdote o religioso para amar a Dios? Por supuesto que no. No. O sea, el sacerdocio es es una elección que Dios hace de las criaturas para que sean sus ministros, sus administradores de todas las gracias que Él ha dejado para todos nosotros. Pero todos nosotros tenemos no solo la posibilidad de conocer a Dios, sino yo diría la obligación de conocer a Dios. Se nos dice que en el Catecismo de la Iglesia Católica dice que nosotros tenemos toda la posibilidad de poder llegar a conocerlo por medio del uso de la razón y por medio de sus obras. O sea, en la revelación pública se nos dice que no tenemos disculpa por no conocer a Dios, puesto que en todo lo creado refulgen los atributos divinos de Él. Entonces, es obligación nuestra conocerlo. Ahora, ¿cómo lo podemos conocer? Bueno, definitivamente por la revelación. Tenemos la revelación pública llamada Biblia. Tenemos, sobre todo el Evangelio para conocer a Jesús. Todas las cartas que dejan los apóstoles. Tenemos revelaciones privadas y entre ellas esta revelación en Luisa, que es la revelación del cómo llegar a vivir en su divina voluntad, que sería el regresar a la vida divina, a la vida que Dios creó en el primer hombre, o sea, en Adán. Así que es a base de conocimiento, a base de lectura, a base de ir profundizando en este tema, y en la medida que vamos conociendo, vamos confiando en Él, vamos entendiéndolo, y esa confianza nos va a llevar a un abandono en Él, y ese abandono nos va a llevar a amarlo. Así que yo creo que es necesario que lo hagamos si es que realmente queremos penetrar en Él. Pregunta Marjorie. Dice, doctor, disculpe mi pregunta. Cuando uno siente repulsividad en la intimidad con su esposo, ¿será ataque del enemigo o es algo que Dios le está comunicando? Aquí necesitamos hablar de muchas cosas que no serían exactamente divina voluntad, pero yo empezaría por lo material, por la parte externa. La parte sexual no es nada más el placer y ya. Hay una educación sexual en el matrimonio. O sea, no me refiero a la parte teórica, no, sino en el matrimonio. Cuando la pareja está bien avenida, se procuran, va habiendo una educación en donde va habiendo una compatibilidad entre los dos para llegar a un acto totalmente completo
Y dentro de ese completo de intimidad, de compartir sentimientos, de compartir ese amor que se tiene, también se comparte el placer. Si esto no se ha llevado a cabo, si ha habido ciertas actitudes o fases en esta intimidad en que no sean del agrado de alguien, a la larga puede llegar a provocar ese fastidio, ese rechazo. Habría que valorarlo. De acuerdo a la edad, también va habiendo una cierta, ¿cómo diríamos?, distanciamiento del deseo. Entre más grande es, sobre todo la mujer, empieza a ya no desear esto, y eso también es problema, o no problema, sino producto de hormonal. En cuanto empiezan a decrecer las hormonas, empieza a decrecer el deseo sexual. Viene la parte espiritual. Bueno, si el alma realmente está muy motivada por vivir en Dios y todo, o sea, yo creo, me atrevo a pensar lo siguiente. Dios quisiera la castidad, eso es definitivo. O sea, Dios nos está llamando a una castidad. Y la castidad, o sea, es llevada poco a poco. Cuando ya se satisfizo el número de hijos que el matrimonio debe tener o quiere tener, entonces Dios nos propone la castidad. Pero pues nosotros estamos muy aficionados a la parte placentera, y entonces vamos no buscando nada más la paternidad o la maternidad, sino vamos buscando también la parte placentera. Pero si en uno de los dos se da el rechazo, el ya no querer, y el otro no, la persona que no lo quiere llega a sentir ese fastidio. Que fuera un llamado de Dios, así a decir, sé casta y que no te guste, yo pienso que no, porque eso sería dividir al matrimonio. O sea, hay que entender que aquí, por ejemplo, si usted siente eso y se lo hace patente a su esposo, y su esposo se llega a enterar que usted no quiere, que usted tiene rechazo y que usted no siente nada, porque es lo más probable, entonces esto lo podría orillar a buscar en otro lado, y usted estaría cooperando a un adulterio. Entonces, yo pienso que el acto sexual, aunque no se quisiera, se puede ofrecer en la divina voluntad. Cuando realmente esto es en forma real, el decir, no quiero, pero Señor, tengo que cumplir mis deberes de Estado, tengo que cumplir a mi esposo, pero tú sabes que no lo deseo, tú sabes que no lo disfruto, pero yo te lo ofrezco como un sufrimiento, y uno en esto que no quiero, uno tus sufrimientos. Y Jesús lo toma. Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Pregunta Karina, ¿qué son los giros en la divina voluntad? ¿Cómo se realizan? Ya hay programas, está Hay 3 programas, ¿no? Que son el Diálogo 47, Divino. 48, 49 y 50. O sea que son... No, nada más hasta el 40. ¿No? Sí, es 47, 49 y 50 de Diálogos Divinos. Ahí hablamos ya de los giros. Pregunta Claudia, ¿me podría decir si el querer llamar la atención a personas que se comportan mal en la Santa Misa es parte de los escrúpulos o barreras para entrar a la divina voluntad? Pues, ¿qué le digo? Yo creo que lo primero es un estar fijando nuestra atención en lo que hacen los demás y no en lo que está sucediendo en la misa. O sea, esa es la primera cosa. Si esto es muy llamativo o realmente molesta, bueno, quizás sea adecuado el decir, oiga, compórtese un poco, pero no pienso que sea un obstáculo para vivir en la divina voluntad si no se nos convierte en una, ¿cómo diríamos?
en una cosa así, Fijación. una fijación de decir, están estorbando, están distrayendo, están esto. Usted concéntrese en lo que está viviendo, esa misa que es la repetición de la vida de Jesús, sobre todo en el momento de la Eucaristía, que es el momento culminante de la misa, y olvide a los demás. Ahora, si esas personas son conocidas de usted, bueno, después de misa, o sea, platicar con ellas y tratar de darles a entender lo que están haciendo. Dice, pregunta Marjorie, varias veces ha preguntado si hay algún grupo de lectura que conozcamos en Costa Rica. Yo tengo noticia de que sí hay. Yo le he prometido, es más, y recuerdo haber prometido que íbamos a investigarlo con una persona que formó grupos allá, que ahora vive en Estados Unidos, pero últimamente no he tenido contacto con él y desafortunadamente acaba de sufrir el fallecimiento de un nieto suyo. Entonces no he estado en posibilidades de preguntarle, pero ahora sí le aseguro que esta semana me comunico con él y le pregunto que me dé un teléfono, una dirección, un nombre de alguien para que usted pueda acudir. Dice María, doctor, en María Valtorta dice que cuando sean juzgados vivos y muertos al final de los tiempos, que solo el infierno y el Edén quedarán. ¿Será que el reino de la divina voluntad será aquí en la tierra? Muy interesante pregunta. Es para ciencia ficción divina. O sea, mire, al final, ya cuando todo termine, será ese juicio final, que en realidad ya no será juicio, ya toda la familia humana estará ya en el lugar que le corresponde, ¿no? Ya nada más será la ratificación del lugar que nos corresponde, llámese cielo, llámese infierno, y será el momento de la resurrección de los cuerpos para unirse a la parte espiritual, al alma y al espíritu. Esto es importante entender porque esto es doctrina de la Iglesia y ahora se anda diciendo que habrá personas que no van a morir. Eso tendríamos que tratarlo en otra ocasión, pero en ese momento es el momento en donde se decidirá dónde vamos a estar. Ahora, nada más cielo, infierno, cielo entendido como qué, como una parte espiritual nada más. Probablemente, ¿por qué no? Pero si nos vamos a los escritos de Luisa, en los escritos de Luisa nos dice Jesús que todas las obras, cualquiera que sea, toman las características de la voluntad con la que fueron realizadas. Y la creación fue realizada con la voluntad divina, o sea, es Dios quien la hace. Por lo tanto, la voluntad divina es infinita, es eterna, en fin. Lo más probable es que la materia tenga esas características también de infinitud. Bueno, el infinito creo que lo podemos ver, aparentemente no tiene un límite. Y la eternidad. Esto, la ciencia ha cooperado en algo, un poquito en algo, descubriendo que la materia no se destruye, sino que se transforma. Materia, energía, energía, materia. ¿Qué será de esto? No sé. No hay nada que nos asegure dentro de los escritos como para poder saberlo. Lo que sí es seguro es que la vida después de que acabe este mundo, y el mundo acaba para nosotros el día de nuestra muerte, o sea, el día que trascendamos a la otra vida, nuestra vida va a ser diferente, va a ser una vida donde lo único que se encuentre sea Dios mismo, ya sea aquí o sea en algún lugar, en el cielo, o en esto que llamamos cielo,
el cielo es Dios, y Dios se encuentra en todas partes, así que, ¿qué le digo? Quedémonos con la idea de que no importa hacia dónde vaya, o hacia dónde, o qué quede o no quede, es simplemente viviremos en Dios, gozando a Dios, viviendo a Dios, en Dios. Eso es quizá lo más importante. Dice Sophie, ¿cómo puede luchar una persona que no es resuelta en nada? ¿Cómo hacer? ¿Cómo luchar con una persona no ¿Cómo puede resuelta? luchar una persona que no es resuelta en nada? ¿Cómo hacer? Bueno, si no es resuelta, o sea que no se decide. Hicimos un programa, ¿cuándo fue? O sea, ¿se va a subir un programa el lunes? ¿El viernes? ¿El viernes de la semana que entra o el viernes de esta semana, o sea, pasado mañana, en donde hablamos de los obstáculos? Y para no repetir, o sea, yo le invito a que lea, a que vea este programa pasado mañana, que es el final de la introducción que hicimos de la Divina Voluntad, en donde hablamos de obstáculos y ahí está la indecisión. ¿Sí? También el lunes creo que salen también algunos obstáculos entre el lunes y viernes. Sí, porque son dos programas, es cierto. El lunes anterior. O sea, es el lunes y el viernes, ¿verdad? Es que fueron muchos los obstáculos y usamos dos programas. Y Sophie vuelve a preguntar, dice, doctor, hace unos 50 minutos estaba fundiéndome a hacer mis oraciones en la Divina Voluntad, pero corté mi oración para enviar un mensaje de alerta a un familiar. En ese rato empezó a temblar la puerta de mi cuarto como si fuera un temblor. No me dio miedo porque pensé que era temblor, pero viendo las cosas cercanas a mí, todo era normal, no sé qué pensar. ¿Qué es? ¿Me podría ayudar? Uy, mujercita, si usted que estaba ahí no sabía, yo menos. O sea, mire, las cosas, cualquier sensación que podamos tener podría ser producto de algo que Dios nos quiere comunicar, sí. Pero yo diría, no nos preocupemos por eso, no nos preocupemos por si es o no es de Dios, o qué quiso decirme o no decirme. No nos preocupemos si es del otro o no es del otro, o qué es tratando de hacer. Si yo estoy viviendo en la Divina Voluntad, estoy seguro de que si es de Dios, me lo va a aclarar. O sea, no se va a quedar así a medias. Si es del otro, el otro se tiene que ir porque no le hacemos caso, que esa es la mejor manera de rechazar toda tentación y toda acción del maligno sobre nosotros. Recordemos que el demonio es el padre de la soberbia y no resiste que una criatura lo desprecie, ¿sí? No le haga caso. Así que no se apure, o sea, simplemente, ¿qué fue? Podría ser incluso una reacción de su organismo, algunas pequeñas fibrilaciones de sus músculos, pero no sé, no le haga caso, siga adelante y, como le digo, si es de Dios, si es espiritual, Dios va a continuar hasta que le dé a conocer lo que Él quiere. Si es del demonio, se va a alejar porque usted ya no le hace caso. Y si fue físico, bueno, a lo mejor se repite y entonces entenderá que tiene una enfermedad o no se volverá a repetir y fue algo pasajero. Dice Adriana, yo comparo el reino de la Divina Voluntad al Evangelio de Mateo en el capítulo 20, en el sentido de que nosotros somos como los últimos que encontró y les pagó un denario y solo trabajaron 1 hora. No sé si mi comprensión es correcta. Pues sí, o sea, somos como eso, somos como el que encontró la perla escondida y fue y vendió todo y ahora va y compra el reino. En fin, o sea, lo podemos poner en las parábolas de Jesús, por supuesto. Y esta de que los últimos y que en realidad son los primeros a los que reciben la paga, también podría entrar, ¿no? Pregunta Luisa, ¿una mujer puede ser ministra y llevar la comunión a los enfermos?
Ay, ahora sí se metió en camisa de 11 varas. Mejor lo dejamos para... Eso le corresponde a la Iglesia decidirlo, no es cuestión nuestra. Así que yo creo que la mejor persona, la mejor opinión la debe buscar dentro de la Iglesia. Dice Cereza, ¿cómo se puede formar un grupo para leer los libros de Divina Voluntad? ¿Se puede con personas que ninguna persona conozca Divina Voluntad? Sí, o sea, se forma un grupo de personas que estén interesadas en esto. Se les habla un poco, se les dice más o menos de qué se trata, si se interesan, pues adelante. Y poco a poco se va a ir seleccionando las personas. Unas llegarán por llamado de las que están acudiendo y otras no se interesarán y se irán. Pero así tan sencillo como eso, ¿no? Usted reúna un grupito de personas que usted conozca, que se interesen en Dios y empiecen a leer y ya Dios irá poniendo poco a poco quién llegue y quién no. Dice, doctor, ¿sería tan amable o me podría ayudar en Divina Voluntad? ¿Cómo evitar los prejuicios y acallar la imaginación a la hora de juzgar? ¿O sería una vil trampa del enemigo? Jesús dice algo muy, muy curioso. Dice, ver, pensar y juzgar es lo mismo. Ver, pensar y juzgar es lo mismo. ¿Qué necesito hacer para no juzgar? O sea, no pensar y no ver. O sea, cerrar mis sentidos, que es lo que decíamos hace un momento. No me voy a estar fijando en lo que está pasando con otras personas, sino me voy a fijar en lo que está sucediendo en donde estoy. Me estoy refiriendo al caso de la misa. En caso de que no sea en una actividad religiosa, que no sea una misa, simplemente no vea, no juzgue, no piense. ¿Difícil? Yo creo que es más fácil. Es más sencillo vivir sin estarnos fijando en las personas que el vivir atentos a todo lo que hacen los demás, porque lo que estamos haciendo es erigirnos como el centro de moralidad. Y ahora todo lo que los demás hacen lo juzgo desde mí. Eso olvídelo, déjelo a un lado y dedíquese realmente a pensar en Dios y que todo su pensamiento vaya hacia Dios. Dice Sonia, de la Patagonia, Argentina, dice, ¿la Virgen María fue tentada a lo largo de su vida? No. La Virgen María es inmaculada, no se le olvide. Y es inmaculada desde el principio, desde el primer instante de la creación de su alma. Por lo tanto, aquí hay algo que es necesario entender. María es miembro de la familia humana. Por lo tanto, es merecedora o heredera del pecado original. María tiene que ser redimida, pero María es redimida por anticipado. O sea, se le aplican los méritos de su Hijo por anticipado. Acuérdese que en la eternidad no hay tiempo. Y para que ella pueda ser redimida, pero no es exenta de la prueba. A María, en el momento de que es creada, Dios la crea dentro de los mares inmensos de Él, de amor, de felicidad, de inteligencia, de todo. Y ahí, en ese momento, María le quitan el germen de corrupción. Y luego le dan a conocer, la prueba es darle a conocer todo lo que Dios ha hecho y luego darle a conocer lo que la voluntad humana ha hecho. Entonces, ya con eso, ahora María tiene que decidir qué es lo que quiere. Y nos dice nuestra madre, dice, cuando me di cuenta de lo que la voluntad humana podía hacer, sentí horror de ella y juré no valerme jamás de mi voluntad.
jamás de mi voluntad, y la dejé atada a los pies del trono de la divinidad. Por lo tanto, María es inmaculada, María tiene su prueba, María pasa su prueba, y ahora toda la vida de María es simplemente el transcurrir o el realizarse. Lo que pasó en la prueba en la eternidad se va a ir realizando en el tiempo. ¿Se va a ver atacada? Sí, pero los ataques que va a tener son diferentes de los nuestros. No son ataques sobre pasiones, porque eso ya está totalmente desechado en ella. Los principales ataques en ella, por ejemplo, uno que es muy, muy difícil de poder manejar, es cuando Jesús muere. Cuando ya lo dejan en el sepulcro, María, dice Jesús, la dejé en la pura fe. O sea, le sustrajo la seguridad y todo lo que ella sabía por ciencia infusa, y la deja nada más en la fe, su voluntad humana ahí, trabajando en la fe de que Jesús, su Hijo, iba a resucitar. Esto es maravilloso si lo leemos en los escritos de María Valtorta, cómo ella lucha contra la posibilidad de no resucitar. Pero esa es la única manera, las únicas cosas que ella tiene son espirituales, y a la parte material de pasiones se fue. Pregunta Guadalupe, mi hija cuando va a misa no se persina, ¿cómo puedo ofrecer eso en divina voluntad? ¿Cómo lo puede ofrecer? O sea, simplemente haga reparación, o sea, por la falta de, no sé, de atención de algo de su hija, y pues no sé la edad de su hija, pero mejor si está dentro de una edad en que la puede enseñar, pues enséñale que se persine. Si ya está grande, ya no es un niño o un adolescente, entonces sugiérale que se persine. Aquí valdría la pena saber qué quiere decir persinarse, ¿sí? O sea, Jesús nos da definiciones de lo que es la bendición y de lo que es la señal de la cruz, que eso es el persinarse, 3 cruces, una sobre la frente, una sobre la boca, una sobre el pecho y luego la final. Jesús nos dice que cada vez que Él bendice y que bendice a través de su iglesia, a través de los sacerdotes, lo que está haciendo es restituirnos la posibilidad de llegar a ser lo que Él creó en el principio. O sea, la seguridad de que podemos alcanzar la naturaleza de Adán. Y el persinarse es que la criatura pide y acepta esa posibilidad y que la está queriendo recibir de Dios. Creo que vale la pena entender eso. Dice Mística y Vida, dice que un padre que es astrofísico dijo que el universo es finito pero ilimitado. ¿Qué le parece? ¿Que es finito? Infinito pero ilimitado. No, pero ilimitado. No, pues se está contradiciendo. O sea, finito es que va a tener un término. Ilimitado es que no tiene fin. Yo aquí, perdón que lo diga de esta manera, pero bueno, para mí esto es ley. Yo le creo a lo que Jesús dice. Y cuando Jesús dice algo, no importa quién lo diga, no importa si es científico, si es lo que sea, yo digo, no es verdad, yo le creo a Jesús. Jesús nos habla de un final, ¿sí? Nos habla de un final. Nos habla de un final en donde el universo aparentemente morirá y entonces pasaremos a vivir en lo que es el cielo, o sea, ya. Bueno, pero en otros lugares no nos dice que no morirá, pero nos habla de una felicidad y de una felicidad de la materia. Hay que recordar que vamos a vivir
en cuerpo y alma. Si ese cuerpo y alma, bueno, de alguna manera requiere ciertas características y sobre todo, o sea, la parte que a mí me emociona, porque esa es la realidad. Si es cierto que en todo lo creado hay un amor de Dios para mí, y que en todo lo creado están los atributos de Dios para que yo lo conozca, lo ame, los tome y le retribuya en amor por eso. Y yo entiendo que todo lo creado es infinito, o sea, porque fue creado por Dios así. Entonces yo me pregunto y digo, bueno, ¿y cuándo lo voy a conocer? O sea, hubiera sido un acto inútil de Dios el haber creado todo para mí y que yo no lo alcance a tomar porque llega el final de los tiempos y se destruye todo. Y entonces el amor que Dios puso en mí no sé, en una galaxia que está a la distancia que usted quiera, infinita, no lo voy a recibir. Y entonces ese amor de Dios no va a tener una retribución. Hay cosas que son curiosas, ¿no? Ahorita quedémonos con esto. O sea, el universo llegará a un término. Pero es un término que no queda claro si va a desaparecer o no. Y quedémonos con la esperanza de ese amor que Dios ha depositado en todo y de esos dones que Dios ha querido poner en todo para mí, para ustedes, para cada uno, y que sea lo que Dios quiera. Lo que sí es seguro es que vamos a estar en un lugar en donde será total y absoluta felicidad por siempre. Lo que nosotros consideramos por siempre que es un eterno presente en Dios. Dice Miriam, ¿la bioenergética va en contra de la divina voluntad? No sé exactamente a lo que se refiere, pero la palabrita, o sea, la bioenergética, o sea, la energía del aspecto biológico. Nosotros nos manejamos por energía. O sea, Dios ha puesto dentro de nuestro ser, ¿cómo diríamos? Algo que emana energía. El principal es el cerebro, está continuamente manejando energía y nosotros nos movemos a través de energía. El corazón tiene energía propia, o sea, no depende tanto del cerebro, sino también tiene sus productores de energía. No sé, si es llevada como ciencia de descubrir lo que Dios ha hecho en nosotros, está muy bien. Si es llevada para negar a Dios, que sería como quizá un poquito lo que usan los imanes, imanoterapia y todo, ahí ya nos desviamos, ¿no? Dice Mario, ¿cómo entender que al final la muerte será lo último que someta si ya no hubiera personas vivas? Bueno, o sea, al final, cuando el último enemigo haya sido vencido, la muerte, Jesús someterá todo a Él y luego cuando todo haya sido sometido a Él se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. Está hablando prácticamente de ese momento en el que toda la humanidad estará en Dios. Y digo toda la humanidad salvada. No quiere decir que los condenados se van a redimir. Esos nunca se redimirán. ¿Cuándo será esto? Por las palabras que dice es al final de la historia, al final de la historia humana, ¿no? Cuando termine la historia de la familia humana. No sé qué más decir, o sea, dice, ¿cómo entender es eso? Cristo tendrá en él a todos nosotros. Y una vez que nos tenga a todos los salvados, él mismo se unirá al Padre, se someterá al Padre, se unirá, se fundirá. Y entonces Dios
la divinidad será todo en todos, en toda la familia humana. Y la última pregunta dice Tere, ¿una persona que se esfuerza en vivir en la divina voluntad se puede salvar del purgatorio? Si llega a vivir en la divina voluntad, por fuerza tiene que exentar el purgatorio. La vida divina no se va al purgatorio. Y algo que es maravilloso saber, la vida divina empieza cuando uno se decide realmente a entrar en la divina voluntad sabiendo que de ahí no se sale. O sea, cuando estemos totalmente decididos a vivir ahí. En ese momento, la divina voluntad no solo hace vida de ahí en adelante, sino que para decoro de ella se extiende a todos los actos anteriores y los convierte, los rehace y lo pone el sello de vida divina. O sea que una criatura que llega a vivir realmente en la divina voluntad es una criatura que toda su vida ha sido en la divina voluntad. Probablemente no sé exactamente qué es lo que pueda suceder, pero esto es simple idea mía, no me hagan caso. Lo más probable es que si la divina voluntad se extiende en todos mis actos anteriores y llega al momento mismo de mi concepción, que es el momento en que tengo mi primer acto, y para que sea vida divina debe ser desde el primer acto, en ese momento quedo como si hubiera sido creado inmaculado. Idea mía, no está en ningún lado. Pues amigos, Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Doctor. Ya regresó, que andaba de viaje. ¿Verdad? Y aquí estamos con mucho gusto con ustedes y ojalá que podamos ayudarles en algo. Muchas gracias por todo, gracias por sus comentarios y saludos. Y las preguntas que quedaron el siguiente miércoles las leemos. Claro que sí. Muchas gracias. Hay nada más un comentario del padre Dengo, que bueno, padre, que le dice a la persona que pide informes que le escriba y él da su correo. Así que ahí probablemente él tenga conocimiento de los grupos que estén en Costa Rica. Hasta luego, amigos. Hasta luego, muchas gracias.